Jóvenes, buenas noches. Doctor, buenas noches. Se escucha y se ve su pantalla. Gracias. Van a disculpar, he tenido un contratiempo en la red y en la instalación. Estoy de turno hoy y apenas he podido instalar. Pero de todas formas, la intención es seguir avanzando con la finalidad de que ustedes puedan ya conocer otra patología que está dentro de lo que es las hemorragias de la primera mitad del embarazo, y también es una de las emergencias que se presenta en nuestro centro, como ustedes han debido observar y han debido llegar ya a su conocimiento de que para el examen final la decanatura o las autoridades están exigiendo a que nosotros podamos hacer conocer de qué tema se va a dar el examen final, y dentro de eso se indica, ¿no?, de acuerdo al cuadro, a la parte de lo que es la parte epidemiológica en relación a los cuadros más frecuentes que se presentan en los servicios. Y de ahí que yo creo que voy a elaborarlo esta noche para presentarlo y también ustedes lo conozcan de qué tema se va a dar el examen final. Y eso va a ser también mucho beneficio para ustedes, que va a ser una manera de que todos aprueben, a pesar de que haya notas bajas, pero pongan de su parte. Yo creo que todo se puede para eso. Entonces, continuando, está justamente dentro de esto, dentro de este examen final que nos está pidiendo la nómina de temas que tenemos que presentar, están las hemorragias de la primera mitad del embarazo, las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, y así, por ejemplo, las enfermedades hipertensivas del embarazo, lo que es parto, las presentaciones, va a estar dentro de lo que son los temas para que se pueda tomar examen, dentro del examen final. Ahora, tocando ya el tema de embarazo ectópico, voy a empezar indicándoles tal vez un cuadro clínico que se me viene en el momento para que ustedes puedan ya darse cuenta que como la medicina no es 2 más 2, 4, es para poder relacionar tomando en cuenta los, los diagnósticos diferenciales, la clínica, los antecedentes y, en conclusión, elaborar la historia clínica de manera resumida, concreta, clara, porque tampoco es un relato que no nos va a llevar a nada y que sea ampuloso y no tener un buen diagnóstico o una buena dirección. En relación a un caso que se viene y se presentó o se presenta muy frecuentemente, que venga una paciente de 19 años de edad al servicio de consultorio externo con dolor que se presentó desde hace 2 días atrás o varias horas de evolución, un dolor que es en bajo vientre y al mismo tiempo presenta un sangrado genital en borra de café, y la paciente tiene una facies pálida, las mucosas igualmente pálidas, y nos indica algún familiar que ha perdido el conocimiento hace 2 horas atrás, y eso no nos estaba indicando la paciente. Y ahí viene ese pequeño relato de los antecedentes, vale decir, de lo que es el motivo y enfermedad actual de la paciente. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, la señora tenía los ciclos regulares, pero en el mes de septiembre le bajó el 1 de septiembre, y ahora que ya es 13 de octubre, no le bajan a la paciente su menstruación y sus ciclos eran regulares. Y ustedes se van a dar cuenta cuando ya relatemos o desglosemos el tema, se van a dar cuenta que estoy ya refiriéndome a este cuadro que es el embarazo
ectópico, pero no estoy detallando los signos que ahora vamos a tomar en cuenta en este capítulo. A partir de ahora, embarazo ectópico no es más que cuando el huevo se implanta y se desarrolla fuera de la cavidad uterina, o es, en conclusión, extrauterino, como estamos viendo en la imagen, que está fuera de la cavidad uterina. Esta estructura anatómica seccionada es el cuerno, es la trompa, y ahí estaba desarrollándose el embarazo, cuya frecuencia es de 300 embarazos, una podría ser embarazo ectópico. Y dentro de eso tenemos variedades, que puede ser que se presenta a nivel de trompa, a nivel de ovario, a nivel abdominal o a nivel cervical. A nivel de trompas, que podría ser intersticial, que podría ser ístmico, infundibular y tubo ovárico. Y de esta, la más común es la infundibular, de acuerdo a la literatura que menciona Comparato. Comparato, otro autor que menciona, y otros autores indican que la más frecuente es que se presenta a nivel ístmico. Y la ovárica es cuando el embarazo ectópico se ha producido a nivel de ovarios, que podría presentarse tanto en la parte superficial o en la parte intersticial, siendo de 25.000 embarazos, una que se puede presentar con embarazo ectópico. La abdominal, que se presenta de 10.000 a 15.000 embarazos, una que podría estar a nivel de intestino, podría estar a nivel de triplo, de estómago y así sucesivamente. Y la menos frecuente tenemos la parte que se ubica a nivel cervical. Lo normal tiene que ser dentro de cavidad uterina, aunque esté en parte de la estructura de lo que es órganos genitales internos, se considera entonces fuera, aunque esté en el trayecto, si está ubicada a nivel cervical, un embarazo ectópico localizado en el cérvix. En esta imagen pueden observar cómo el óvulo ha ascendido a través de las fimbrias y el espermatozoide igualmente asciende a través de lo que es el cuello, canal del parto, y se une a nivel del tercio, en la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, y se desarrolla en la trompa y no puede descender hacia cavidad uterina, y como consecuencia de ello se produce la ruptura, y de ahí viene ese sangrado abundante que va a ocupar fondo de saco, inclusive toda la cavidad abdominal. Entonces es un sangrado cataclísmico de Wagner. Dentro de los factores de riesgo tenemos las infecciones de transmisión sexual, la enfermedad pelviana inflamatoria, o cirugías tubáricas, antecedentes de embarazo ectópico previo, o pacientes que están utilizando dispositivo intrauterino, esterilización quirúrgica o procedimientos de fertilización asistida. Dentro de los más comunes como factores de riesgo que hemos visto últimamente son las infecciones, que obstruyen
alguna parte de la trompa por ese antecedente de infección. Ustedes recuerdan que a nivel intersticial, o sea, vale decir, a nivel del inicio de la trompa, en el nacimiento del ángulo del útero, la trompa, su diámetro es de 1 milímetro. Y cuando hay una infección, con mucha facilidad puede obstruirse, y razón por la cual no va a permitir el descenso del huevo hacia cavidad uterina y no va a permitir el desarrollo entonces dentro de la cavidad uterina. Más al contrario, se va a producir fuera de la cavidad uterina. Entonces son los factores que podrían predisponer. Ahora, dentro del embarazo tubárico, que es la más común, hay otros factores que van a permitir que se presente este cuadro, que es el embarazo ectópico, y como ello podemos mencionar los factores que van a dificultar o retardar el transporte del huevo hacia la cavidad uterina. Y dentro de eso tenemos factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos tenemos la hipoplasia tubárica o malformaciones congénitas o la presencia de divertículos o trompas accesorias. Tenemos factores extrínsecos que pueden comprometer acodamientos, pueden hacer de que se obstruyan o reduzcan la luz de la trompa, la presencia de miomas, blastomas de ovario o procesos inflamatorios, cuadros de celulitis, cuadros de apendicitis, cuadros de peritonitis. Uno se puede constatar estos antecedentes, cómo pueden perjudicar para que pueda obstruirse la trompa. En estas 2 últimas semanas hemos ingresado a procedimientos quirúrgicos, pero poco invasivos, a través de lo que es la laparoscopía, y uno se da cuenta cómo los antecedentes que les he mencionado, infecciosos, inflamatorios, obstruyen la trompa. Y por eso que toda paciente que está en periodo de reproducción y tiene alguna sintomatología de un cuadro infeccioso apoyado de un estudio laboratorial o un estudio ecográfico, tenemos que realizar el tratamiento inmediato, no estar posponiendo porque se puede obstruir. Y para esto va a ser otro problema, aparte de los costos, los estudios complementarios que nos van a permitir hacer el diagnóstico de ese tipo de obstrucciones. Tenemos también factores que van a aumentar la receptividad de la mucosa uterina. Dentro de eso, los cuadros de endometriosis son factores que van a hacer de que la paciente no pueda embarazarse. Por eso los cuadros de endometriosis es necesario hacer el diagnóstico. ¿Cómo puede evolucionar cuando ya está a nivel de trompa, todavía no ha sufrido un proceso de ruptura, todavía está dentro de la trompa? Primero puede haber muerte del huevo a poco de comenzar su desarrollo, su resorción y la regresión espontánea del proceso. Razón por la cual no tenemos estadísticas fidedignas de decir el embarazo ectópico se presenta en este porcentaje de pacientes. Como he mencionado, es simplemente nominal de uno en nuestro medio dentro de lo que es 1 en cada 300 embarazos normales. Por el hecho de que este proceso de muerte, resorción y regresión espontánea, que podría cursar la paciente solo con un simple dolor y pasar por alto posteriormente la sintomatología, y dentro de lo que es su estudio de laboratorio, como es la prueba de embarazo que podría haber lanzado normal o embarazo, la prueba de embarazo ha lanzado que es un test positivo. Si sufre este proceso,
simplemente por ese dato de la prueba del embarazo, uno puede pensar que ha habido embarazo, pero no ha habido embarazo ectópico. Por eso que no hay datos estadísticos fidedignos, como también aquellos embarazos ectópicos que pueden terminar dentro de lo que es el aborto tubárico o tubo abdominal. ¿Qué significa? Que se produce la expulsión del huevo a través de lo que es la trompa, seguir hacia la parte externa, hacia la parte fímbrica y caer hacia la cavidad abdominal. Por eso se llama aborto tubárico o tubo abdominal. Y la mayoría de las veces ocurre la rotura tubárica. Ya viene lo que es el embarazo ectópico complicado. Ya es más fácil hacer el diagnóstico de embarazo ectópico porque ya es llamativo el cuadro, porque la paciente ya tiene antecedente de que ha empezado a sangrar y ha aumentado el dolor y hay antecedente de que ha perdido el conocimiento. Y por eso que nuestra paciente va a estar en el momento del examen con las mucosas pálidas. Y muy pocos datos tenemos de que el embarazo ectópico tubárico haya llegado a término. Si es que uno conoce, es simplemente de manera nominal, no tenemos así un conocimiento certero que un embarazo haya llegado a término, pero fuera de la cavidad uterina. Y también indican si se produciese el embarazo ectópico y desarrollara según las semanas de gestación, no tendría la misma tonicidad los músculos, el tejido óseo, todo del producto o del feto. Por eso que, y muy raras veces, se ha visto que han llegado a tener un embarazo ectópico. La mayoría de las veces se produce la rotura o ruptura a nivel de donde estén. Si está en el abdomen, entonces va a estar adherido tal vez a intestino, no tiene la misma capacidad para poder contener al embrión, al feto, y por tanto se va a romper en algún momento. Y la paciente va a tener que acudir por dolor al hospital y en la ecografía nos va a dar pautas de que hay un producto dentro de la cavidad abdominal sin pared y así sucesivamente, y por los antecedentes nos vamos a dar cuenta que se trata de lo que es un embarazo ectópico. El destino del producto de la concepción. ¿Qué destino puede tomar el producto de la concepción? Puede ir a momificación, puede ir a calcificación. Si corresponde la calcificación a la parte ósea, se llama litopedio. Si esa calcificación corresponde a las membranas, se llama litoquelifos. O puede ser ambos, litoquelifopedium, la calcificación de sus membranas como de la parte ósea. O puede ir a una esqueletización o sufrir procesos de saponificación y muy pocas veces llegar a cuadros de putrefacción. Factores funcionales, personas que tienen ese hábito de consumir cigarrillo. Eso dejamos al criterio de cada persona que consume, sobre todo en las damas, si es bueno o malo. Pero lo que hay que hacer es, como personal de salud, orientar el mejor camino, porque si uno está fumando y que le digamos a la paciente, señora, no tiene que fumar, la paciente nos va a decir, si usted, doctorita, está fumando, ¿cómo me va a decir que yo no fume? Por eso, como les digo, todo primero en casa y después hacia nuestras pacientes, porque caso contrario estamos hablando mal,
como a mí me desmotivó, y cada cual tiene una opinión, cuando le preguntan a una periodista que está en contra de las vacunas y favorece y coadyuva, tiene muchos estudios sobre el dióxido de cloro, y es una persona que pensé que tenía principios, que hablaba con mucha honestidad, pero lamentablemente una persona antivacuna, una persona que está en favor del dióxido de cloro, tiene sus principios, y cada uno de nosotros también tenemos, pero que se haga vacunar, y que esté incitando a las personas que no se vacunen, que no tiene valor, que la alimentación no es el mejor, y así sucesivamente. Vean, no se puede, yo creo, hablar en ese sentido, que esté incitando a que la gente no se vacune y ella que se vacune. Ustedes han debido ver ese programa, si es que han tenido oportunidad, pero de todas formas, que sea una lección para cada uno de nosotros para mejorar nuestra calidad de vida y orientar de esta forma a nuestras pacientes lo correcto. El hábito de fumar aumenta el riesgo relativo de 2.5 veces más en comparación con las no fumadoras, porque en realidad el tabaquismo produce alteraciones en la motilidad tubárica, en su actividad ciliar, y eso también en la implantación del blastocismo. Entonces, esto tiene mucha relación con la ingestión de nicotina. Y dejo en sus manos su decisión si van a seguir consumiendo. También hay estudios que nosotros hemos verificado en el empleo de algunos anticonceptivos, sobre todo los dispositivos intrauterinos, que impiden la implantación con mayor eficacia en útero que en la trompa. Entonces, como consecuencia, son factores que van a predisponer a este cuadro de embarazo ectópico. Como menciona dentro de la clínica, el embarazo ectópico no complicado no da ningún síntoma específico que nos permita ayudar a hacer un diagnóstico. La paciente a veces va a pasar por otra patología. Uno puede, de acuerdo al lugar y qué cosa quiere encontrar, puede ir dirigido todo el accionar desde lo que es el retiro de datos durante la elaboración de la historia clínica hasta el momento del examen. Si uno dirige sus preguntas pensando que es una infección urinaria, lo va a relacionar. Si uno igualmente dirige pensando que es una infección del apéndice, un cuadro apendicular, una apendicitis, lo va a dirigir. Peor si el cuadro se presenta en el lado derecho. Por eso que es un poco complicado, muy cauto, tiene que ser para poder diagnosticar y no estar dando vanamente antibiótico, que a los pocos días va a regresar nuestra paciente complicada. En toda mujer joven, en edad reproductiva, entonces nosotros tenemos que ya pensar que podría tratarse de un embarazo ectópico, siempre tomando en cuenta los antecedentes gineco-obstétricos. Dentro de eso, sacar o extractar el último periodo menstrual. Si es en una persona que tiene sus ciclos regulares, más fácil llegar a un diagnóstico. Si es en una paciente que tiene los ciclos irregulares, se torna más difícil. En el tacto vamos a encontrar, dependiendo a la localización, la presencia de una masa anexial. El dolor abdominal, que es muy intenso dependiendo a la cantidad de sangre que existe en cavidad abdominal. Y en estos casos hay que sospechar de embarazo ectópico. La complicación del embarazo tubárico se produce habitualmente entre la 5ª y 7ª semana
de embarazo. Entonces nosotros, de acuerdo a la localización y de acuerdo a la cantidad de sangre que tengamos dentro de la cavidad, va a haber signos de hesitación y esos signos de hesitación se van a manifestar por diferentes signos. Igual, repitiéndoles, tomando en cuenta esto ya retirado de otro libro que es de Pérez Sánchez, los procesos que impiden o rechazan el tránsito del huevo a la cavidad uterina, ya les he mencionado, extrínsecos, intrínsecos y la presencia de masas, procesos inflamatorios crónicos de la trompa, alteraciones congénitas de las trompas, compresiones o adherencias externas de las trompas, alteraciones funcionales, alteraciones ovulares que van a ser los que van a predisponer de que la paciente presente este cuadro que es el embarazo ectópico. En esta imagen pueden observar con nitidez, este es el útero y la parte de encima es la vejiga. Y al lado observamos un embarazo. Si está fuera de la cavidad uterina, estamos refiriéndonos a un embarazo extrauterino, pero por las características de la imagen, podemos pensar de que se trata ya de un embarazo de alrededor de unas 12 a 14 semanas de gestación, por la característica, por la simple ojo de buen cubero, ¿no? Entonces se trataría de un embarazo dentro de ese periodo de gestación, 12 a 14 semanas. Y para nosotros es muy importante que la paciente esté segura de que sus ciclos son regulares o irregulares, cuánto tiempo tiene de atraso, su sangrado genital que se emborra de café, dolor en el bajo vientre, que el dolor por irritación del nervio frénico podría ir inclusive a la región de los hombros y extenderse hasta la parte del espacio interescapular. A mayor sangrado dentro de la cavidad uterina puede ir a cuadros de lipotimia, pérdidas de conocimiento. El útero va a estar reblandecido al tacto y ligeramente aumentado, que nos puede confundir que se trata de un embarazo que está dentro de la cavidad uterina por ese ligero aumento. Pero es más fácil en personas delgadas, al revisar los anexos o trompas, o palpamos al tacto bimanual una tumoración parauterina, vale decir, al lado del útero. Dependiendo a las semanas de gestación, va a tener ese tamaño a nivel del anexo, en donde está presente el embarazo ectópico. Y el dolor en fondo de saco posterior, que para nosotros también es una evidencia y una orientación que estamos hablando de un embarazo ectópico, siempre ayudado o coadyuvado por un atraso menstrual. Si la paciente tiene los ciclos regulares y tiene dolor en bajo vientre, pero no tiene sangrado, entonces podemos pensar en otro cuadro. Una vez que ustedes tengan, peor aún si su paciente viene y ustedes están de guardia, vienen anoche, para estos estudios complementarios, a veces va a ser difícil. Peor si se encuentran en área rural. Por eso la clínica va a ser muy importante para que ustedes lleguen a un diagnóstico presuntivo y referirla. Peor sería que la tengan en su centro internada y tratándola como un cuadro infeccioso que posteriormente se va a agravar el cuadro. Dentro de estos estudios complementarios tenemos la ecografía a través de la vagina, que es la transvaginal, donde vamos a evidenciar la presencia de un útero vacío,
cavidad uterina vacío, tal vez con un pequeño engrosamiento del endometrio. Pero vamos a detectar la presencia de una formación parauterina, tanto en el lado derecho, puede ser en el lado izquierdo. Y esta imagen negra por detrás del útero, pero viendo la colección que está dentro de la cavidad uterina, es una colección que está presente en el fondo del saco de Douglas. Y sin pasar por alto y apoyándonos, en caso de que en el servicio que pueda cubrirle el SUS, tenemos que tener una prueba positiva, porque el sangrado puede ser de otro origen, pero por los antecedentes que ya les he detallado, ustedes ya van a tener una pauta que no se trata de un cuadro que es de otra parte, que es más al contrario por la clínica y todos los datos extractados, estamos pensando que es un ectópico, ayudarnos con una subunidad beta de la gonadotrofina coriónica. Entonces, es muy importante la solicitud aparte de un laboratorio específico, como ser un hemograma completo, lo que es el grupo y factor, lo que es el coagulograma, y sin olvidarnos la prueba del embarazo. Mejor si es la subunidad beta de lactación, entonces de la hormona gonadotropina coriónica. Dentro de las complicaciones que vamos a encontrar este embarazo ectópico, la mayoría es la rotura tubárica. Por tanto, va a haber sangre en cavidad. Va a haber lo que en la imagen que les he mostrado, esa hemorragia cataclísmica de Barnes, ¿ya? La hemorragia cataclísmica de Barnes. De acuerdo a la cantidad de colección de sangre en fondo de saco, la paciente va a tener dolor abdominal, defensa localizada, dolor en hombro derecho y puede entrar inclusive a cuadros de shock. Y dentro de lo que es, si se produjera un aborto tubárico, algunas veces la sintomatología no es muy florido, por tanto va a terminar simplemente reabsorbiéndose, porque la trompa va a dejar de, en el lugar que se implantó, va a dejar de sangrar y tal vez se pase el cuadro sin ninguna complicación. Pero también puede ir a un embarazo abdominal. Nosotros podemos encontrar una expulsión espontánea de tejido a través de lo que es cuello del útero, vagina. Y dentro de eso tenemos que tomar en cuenta que hay una reacción residual sin velocidades. Por eso que hay un engrosamiento dentro de la cavidad uterina que puede hacer pensar que está evolucionando normal. También tenemos los fenómenos de Arias Stella. Son alteraciones del epitelio glandular que simulan un adenocarcinoma por una multiplicación exagerada con pluriestratificación del epitelio glandular, con hipercromasia nuclear y algunas células que sufren de mitosis, pero de manera anormal. Y esto desaparece al finalizar el embarazo. Esto no es patognomónico del embarazo ectópico. ¿Qué diagnóstico diferencial podemos hacer? ¿Con qué vamos a, cuando ustedes, aparte de que ya están orientados de que se trata de un embarazo ectópico, podemos hacer un diagnóstico diferencial con el aborto, con cuadros de mola hidatiforme, blastomas o quistes de ovario, miomas pequeños, cuadros de anexitis o el embarazo angular de Piscazet. Y también hay que pensar que podrían, sobre todo en los cuadros
que se presenta en el lado derecho, podría tratarse de un cuadro de apendicitis aguda. Todo esto para que nosotros no estemos saliendo en el tratamiento de los protocolos que se tiene en cada centro. El tratamiento, sin complicar, podemos hacer un tratamiento conservador. Podemos hacer el uso de citotóxicos o citostáticos. En caso de tener ya un cuadro complicado, directamente vamos a tocar que se va a realizar bajo anestesia general el vaciamiento y posteriormente de los coágulos, la sangre, y posteriormente terminar con una salpingectomía total. En caso de tener un embarazo ectópico abdominal de término, no se olviden jóvenes. Si van a ser obstetras, muchas, cuando tengan un embarazo ectópico que ha llegado a término, lo que tienen que hacer es sacar el producto y dejarlo las membranas, porque van a estar adheridas a las paredes de los distintos órganos dentro del abdomen. ¿Para qué? Para que no sangre, porque podemos al liberar las membranas, al liberar los mismos cotiledones que se han adherido profundamente sus vasos a los órganos con que han sido comprometidos, va a sangrar, podemos ocasionar laceraciones, perforaciones, y para evitar es mejor retirar al feto, porque la mayoría de las veces son ovitados, están muertos, y el resto se la deja, que se retraiga. Pasa un mes y se puede volver a entrar, ya con menor riesgo de lesionar a órganos vecinos. Y dentro de eso, dentro de los citostáticos, tenemos el metotrexate. Esto se debe administrar 1 kilogramo peso de metotrexate vía intramuscular los días 1, 3, 5 y 7. Máximo 4 dosis. O también se puede administrar el leucoderin de 0,1 miligramos kilogramo de rescate vía intramuscular los días 2, 4, 6 y 8 apoyados con ácido fólico. Y siempre haciendo la medición de la concentración de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriánica el día siguiente y cada 2 días hasta que los niveles de esta fracción desciendan un 15% al iniciar. Entonces, son estas estructuras o la división que se hace de la trompa para que ustedes vean que la más frecuente, según la mayoría de los estudios, es la ísmica. Tenemos algunos signos, como menciona Bonki, es dolor a la movilización del cuello, pero en el sentido antero-posterior. Cuando uno hace tacto, si ustedes trasladan el cuello hacia adelante y hacia atrás, la paciente va a presentar dolor intenso. Entonces es el signo de Bonki. El signo de Frankel es la movilización del cuello en sentido lateral, derecho o izquierdo. Entonces son signos que nos van a servir para darnos cuenta a mayor cantidad de sangre en fondo de saco de Douglas, mayor el dolor a la movilización. Pros, al tacto vaginal, el fondo de saco es muy doloroso en ausencia de defensa abdominal. Uno toca el fondo de saco posterior, hoy va a sentir que hay un ligero abombamiento y al mismo tiempo la paciente va a presentar dolor y ese dolor es insoportable.
eso ya nos está indicando, aparte de tomar en cuenta los antecedentes, de que el cuadro es complicado. Entonces, igual, repitiéndoles los antecedentes de la paciente, es muy importante, su atraso, el dolor, el sangrado, y siempre haciendo de manera ordenada estos exámenes y también apoyarse con los estudios complementarios. Si ustedes van a descuidarse de este hecho sin tomar en cuenta los protocolos, que primero laboratorio, que no le han colocado vía, la paciente se va a choquear. El diagnóstico, esto es lo que menciona. En toda mujer joven en actividad genital que presente un cuadro abdominal agudo, debe pensarse en embarazo ectópico complicado mientras no se demuestre lo contrario. En conclusión, pacientes que están en etapas reproductivas, si tiene dolor de instalación brusca en la parte de cavidad abdominal, sobre todo lo que es la región hipogástrica, nosotros, hasta que no se diga lo contrario, debemos tratarla como un embarazo ectópico, pero siempre tomando en cuenta sus antecedentes gineco-obstétricos. Dentro de los estudios complementarios tenemos la determinación de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica, la colposcopia, la laparoscopía, la ecografía y la culdocentesis, que no es más que la punción con un trocar número 16, el fondo de saco posterior, a través del canal vaginal. Entonces se hace una punción y se detecta en la cavidad abdominal sangre, entonces estamos hablando de embarazo ectópico. Si es que a la aspiración encontramos pus, y si es del lado derecho, pensar que es un cuadro apendicular y referirla a cirugía. El diagnóstico diferencial que se debe hacer en estos cuadros de embarazo ectópico, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos. El embarazo ectópico no complicado, con la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica positiva. Y el otro grupo, el embarazo ectópico complicado. Dentro de lo que es el embarazo ectópico no complicado, pero con la subunidad beta positiva, entonces nosotros tenemos que pensar en amenazas de aborto, un embarazo intrauterino o en embarazos intrauterinos con patología ovárica, como ser blastomas complicados, cuerpo lúteo quístico y con miomas subserosos. Con la subunidad beta de la hormona gonadotropina coriónica negativa, ¿con qué podemos hacer diagnóstico diferencial? Con cuadros de anexitis, blastoma ovárico complicado, miomas complicados. En el embarazo ectópico complicado va a haber entonces una hemorragia. ¿Con qué vamos a hacer esa diferencia? ¿Con qué cuadros que van a presentar lo mismo sangrado? En hemorragias del cuerpo amarillo o del cuero o del folículo. Se puede hacer también el diagnóstico diferencial con la torsión del pedículo y un blastoma ovárico, con cuadros de una apendicitis aguda, sobre todo de cuando el problema es el lado derecho. Biosalpins complicado, una pancreatitis hemorrágica, anexitis aguda, divertículo intestinal perforado. Entonces, con esos cuadros tenemos que hacer el diagnóstico diferencial y no pensar directamente en un ectópico, que mal o bien puede ser lo contrario. Para evitar eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta la clínica y los antecedentes gineco-obstétricos. El tratamiento del embarazo ectópico, todo es quirúrgico. Es quirúrgico.
hay que operar, hay que ser una laparoscopía o una laparotomía. Es un cuadro de urgencia, es de utilidad confirmar el diagnóstico de embarazo ectópico mediante una laparoscopía. De esa manera, entonces, estar seguros y cuando hacemos sección del lugar afectado, hacemos cortes de la mitad, entonces nosotros podemos ya pensar que de acuerdo a su característica y la histopatología nos va a definir con el diagnóstico completo, correcto y definitivo. Jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Jóvenes, no hay ninguna pregunta. ¿Qué me puede decir de acuerdo al ejemplo que coloqué? De acuerdo a la clínica que les he mencionado, algo resumido, ¿se trataría de un cuadro de embarazo ectópico? Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? No sé si alguien me puede responder. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, Doctor, buenas noches. ¿Nos podría repetir los síntomas, por favor? lo que les decía, por ejemplo, una paciente cuando venga a su consultorio, cuando estén trabajando en área rural o en área periférica o en un hospital, primero que ustedes, desde el momento que ingrese, tienen que ser muy cuidadosos en la expectación desde su pasis, la forma de caminar, rápido, lento, muy álgica o estar tranquila. Ese hecho, primero. Entonces, en base a eso, ya nos va a decir ya la misma paciente. Primero, en los datos. Señora, ¿por qué está viniendo? Tengo dolor en bajo. ¿Tiene sangrado? Sí, tengo sangrado. ¿De qué color es el sangrado? Es muy oscuro, como borra de café. Y al mismo tiempo, señora, usted así siempre, así pálida siempre es. No, doctor. Hace 2 horas he perdido el conocimiento y el dolor está aumentando. Inclusive me está afectando al mioma. Y ya pasando a la siguiente parte, entonces nos va a decir, ustedes pueden preguntar fácilmente, ¿su ciclo era regular o era irregular? Era regular, doctor, pero ahora he tenido un atraso. Pues lo que les he comentado, ¿no? Entonces, tomando ese aspecto, se van a dar cuenta que con haberla preguntado o estado con la paciente unos 5 minutos, ya vamos a tener una orientación un poquito más del 51% dirigido a este diagnóstico. Y con el otro porcentaje de lo que es laboratorio, que en el hematocrito está muy bajo, ¿no? Entonces, también la paciente va a tener cefalea y al mismo tiempo, sobre todo lo que les he indicado es, dependiendo de la cantidad del sangrado dentro de la cavidad abdominal, va a tener signos de lipotimia, signos de cansancio. Así jóvenes, entonces yo creo que se van a ir orientando un poquito más, viendo casos, porque en nuestro servicio es lo más frecuente esta patología. Tenemos otro cuadro que es dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo, están las enfermedades del tropoblasto. Dentro de las enfermedades del tropoblasto están la mola hidatiforme, la mola invasora y el coriocarcinoma. Esto también está en algunos libros un poco más detallado, pero lo que es de acuerdo a nuestra característica del medio
y de acuerdo a la característica del alumno que estamos formando, es mejor dividirlo en estos 3 cuadros según su importancia. La mola hidatiforme. La primera pregunta que nos hacen nuestros pacientes, y no nos equivoquemos, no puede haber mola sin embarazo, porque he escuchado decir, pero ustedes están formándose, tiene que haber embarazo para que haya desarrollo o formación del trofoblasto. Y la mola no es más que una degeneración hidrópica del trofoblasto, cuya frecuencia es variable. En el país, de una mola por cada 190 embarazos, baja incidencia en el mundo occidental. En Estados Unidos es de 1 cada 2000, en Brasil 1 cada 1070, es frecuente en el lejano oriente, Taiwán 1 cada 125, en Japón 1 cada 232, en Argentina 1 cada 1600 o 2000. Frecuentemente se presenta en pacientes mayores de 35 años, añosas, multíparas, y cuya su etiopatogenia es desconocida. A veces tiene bases cromosómicas o puede tener también una relación morfológica. Y dentro de eso tenemos algunas características en relación a lo que es mola clásica o mola completa, que no es más una degeneración total de lo que es el trofoblasto. En cambio, en la mola parcial o incompleta, donde, como su nombre menciona, hay una degeneración del trofoblasto, pero hay presencia de embrión. Y sus características de cada una de ellas, primero, que hay ausencia de embrión en la mola clásica o completa, cuyo cariotipo es lo que se encuentra es el 46XX o el 46XY. Su cromatina es positiva, la presencia de cromosomas paternos es un 88%, y esto se detecta antes de las 17 semanas. Tal vez es un poco muy alejado. La mayoría menciona entre lo que es inclusive 6 a 8 semanas, otros hasta 7 a 10 semanas. Pero con esa aclaración, y lo tomen en cuenta, la mola clásica se detecta antes de este periodo. ¿Por qué se detecta? Porque su crecimiento es más brusco. Por ejemplo, si la paciente ha tenido su ciclo menstrual en el 13 de agosto, para ahora sería 8 semanas de embarazo para hoy día. En cambio, al examen, ustedes se dan cuenta al hacer el TAC por el antecedente del sangrado y el ultrasonido, hacen la especuloscopía, evidencian la salida de sangre a través del orificio cervical externo. En el tacto se constatan que el embarazo aparenta ser más grande, no solo de 8 semanas, aparenta ser de unas 15 semanas o 17 semanas. Y por tanto, vamos a hablar, inclusive la paciente puede llegar con presencia de sangrado, eliminando restos a manera de racimo de uvas. Y esto nos va a decir que es una mola clásica, es una mola completa cuyo desarrollo es más rápido. En cambio, en la mola parcial o incompleta está asociada a un embrión, que hay presencia de embrión, cuyo cariotipo es triploide, el 69XXY. Y esto se descubre después de las 17 semanas. Vale decir, su desarrollo es nomás paralelo o coincide con la edad gestacional. En cambio, en la mola clásica completa es brusco el desarrollo. ¿Y cómo nos vamos a ayudar para un buen diagnóstico? La anatomía patológica. La anatomía patológica es muy importante para especificar y evidenciar de las características del embarazo ectópico o del embarazo molar
de generación del trofoblasta. Y dentro, ¿por qué es muy importante que nosotros hagamos un estudio histopatológico? Para darnos cuenta que estamos dentro de un cuadro benigno, porque se puede convertir en un cordiocarcinoma y atrasar nuestro tratamiento y que puede tener la paciente un desenlace más triste, más fatal. Dentro de esas características que va a haber en el servicio de anatomía patológica, su característica a manera de racimo de uvas, la característica del material o de la pieza que vamos a retirar. Va a estar unido por un fino eje conjuntivo y a la microscopía los anatomopatólogos van a observar una transformación edematosa de las vellosidades, va a haber ausencia de vasos y una proliferación anormal del trofoblasta. Cuando las vellosidades penetran a veces hasta la capa muscular, se llama mola ácreta. Vale decir, han profundizado su adherencia, las vellosidades han penetrado mucho más, que ha comprometido la capa muscular, y en razón a eso se llama mola ácreta. Y pueden perforar los vasos. Cuando ya perforan los vasos, se llama mola increta. Los diagnósticos para este cuadro tenemos métodos no invasivos y métodos invasivos. Dentro de lo que es, como su nombre menciona, dentro de los métodos no invasivos tenemos la clínica, que es muy importante para nosotros, la historia clínica, elaborar muy detalladamente y a través de ello vamos a poder extractar todos los antecedentes clínicos de la paciente. El estudio hormonal, la ecografía, la auscultación, como notan o palpan una masa grande, nosotros en el Doppler no vamos a verificar la presencia de latido. Y dentro de los métodos invasivos tenemos la amniocentesis y la anatomía patológica. Entonces son para poder hacer la extracción de los restos y hacer el estudio histopatológico es necesario entonces hacer la extracción a través de una biopsia. El cuadro clínico. Tamaño del útero aumentado o igual, una consistencia uterina pastosa, no se palpan partes fetales, no se auscultan latidos fetales y por tanto la paciente va a tener un cuadro de hiperemesis gravídica muy llamativo. En estos cuadros también nuestra paciente puede estar cursando con un cuadro de elevación de la presión arterial, o vale decir, cuadros de toxemia hipertensiva. Las complicaciones. Dentro de las complicaciones, si nos hemos descuidado y si es que la paciente viene como a estas horas y está sangrando, pero por alguna urgencia o emergencia ustedes no han referido oportunamente, pueden hacer de que la paciente esté con una hemorragia masiva, puede estar con una infección, puede haber una perforación con peritonitis, puede haber cuadros hipertensivos muy llamativos o degenerar un cuadro de corioepitelioma. El tratamiento es la evacuación y dentro de esa evacuación lo que nosotros puede ser dependiendo al tamaño del útero. Puede ser a través de la MEU, que es la mejor, la menos agresiva, o puede ser un legrado uterino instrumental a través de lo que es el LUI, todo dependiendo al tamaño del útero o de acuerdo a la semejanza. Cuando el embarazo está o aparenta, de acuerdo al examen, a un embarazo inferior a 12 semanas, es MEU. Cuando
el embarazo aparenta de ser más de 12 semanas, ya sea 14, 16 y así sucesivamente, el tratamiento va a ser LUI, pero sin olvidarnos de los estudios complementarios, lo que les he mencionado. Y dentro de esa, entonces, ya detallando, es la evacuación del útero y la dosificación de la subunidad beta de la hormona gonadotrofinas coriónica una vez al mes, los primeros 6 meses, una vez cada 2 meses, los segundos 6 meses. Si es que hay una negativización, vamos a estar tranquilos en 8 semanas y sin olvidarnos de una placa de tórax. Y también se puede utilizar anticonceptivos orales para poder hacer de que la paciente no vuelva a embarazarse de manera rápida y tampoco esté irregular su ciclo o esté presentando sangrados irregulares. Y otro apoyo que son el uso de citostáticos, como ser el metotrexate de 15 a 25 miligramos día intramuscular por 5 días. Entonces, como detalle que les he indicado, a ustedes les pueda servir como base cuando los que ya han hecho práctica se van a dar cuenta que ha habido algunos casos de embarazo molar y también en los que todavía no han hecho práctica se van a encontrar con cuadros de embarazo molar o con cuadros de embarazo ectópico o que es muy común encontrar en nuestro servicio los abortos, las amenazas. Jóvenes, entonces en esta parte quedamos. No sé si tiene alguien alguna pregunta. No habiendo ninguna pregunta, jóvenes, muy buenas noches, que les vaya bien. Hasta el día de mañana.